¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en el video de hoy voy a mostrarles cómo empezar a programar con los movimientos más básicos que tenemos en la programación del código G, que vendrían a ser el código G00 y el G01, o G0 y G1, como quieran llamarlo. Bien, en clases anteriores habíamos visto lo que eran los comandos modales, no modales, habíamos visto también un poco lo que eran los puntos característicos y demás. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver, eh, ya adentrándonos un poco más en lo que es la programación, los comandos G0 y G1. El comando G0 es la interpolación lineal con un avance rápido, ¿sí? Que este avance rápido viene determinado por la máquina de fábrica, ¿sí? Los tipos cuando fabrican la máquina dicen que el movimiento de avance rápido de esta máquina va a ser, no sé, 2000 milímetros por segundo. Bueno, eh, eso es un avance que nosotros no lo podemos modificar desde la programación. Y después tenemos el G01 o el G1, que es lo mismo, la interpolación lineal con un avance programado. ¿Qué quiere decir? Que con el G1 yo voy a poder decir a la máquina a qué velocidad quiero que avance. ¿Y qué quiere decir interpolación lineal? Bueno, interpolación viene de in- eh, inter- hacer que interactúen dos cosas. En este caso, lo que me está queriendo decir con una interpolación es hacer que interactúen dos ejes o tres al mismo tiempo. Por ejemplo, yo acá les marqué algunos posibles movimientos. Eh, Podría decir que la máquina se mueva solamente en el eje X, ¿sí? Podría decir que la máquina se mueva solamente en el eje Y. Y también podría decir que la máquina interpole estos dos ejes, se mueva tanto en el eje X como en el eje Y al mismo tiempo. También puedo decir, acá estamos en un plano 2D, no se lo puedo graficar, pero imagínense que también puedo decir que la máquina me interpole en el caso de la fresa tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Bien, eso vendrían a ser los posibles movimientos eh, que puede realizar el G0 y el G1. ¿Sí? Son movimientos lineales. ¿Sí? Pueden ser rectos o pueden ser en diagonal, interpolando los ejes. Para que se entienda, son movimientos lineales. Bien, a ver. Vamos por acá, yo acá tenía unas hojitas. Bueno, acá es como les decía, el comando G0 es la interpolación de avance en avance rápido. Este comando G0 se utiliza más que nada para la aproximación de la herramienta al punto de mecanizado, ¿sí? Una aproximación o retroceso, cuando nosotros queremos ir de un punto a otro sin mecanizar, eh, podemos hacerlo de forma rápida, entonces podemos utilizar este G0, ¿sí? Yo estoy en un punto, quiero ir a otro sin mecanizar, entonces utilizo el G0. De lo mismo, si terminé de mecanizar y quiero retirarme hacia un punto donde no haya ninguna oposición, obviamente, no haya material ni nada, me puedo retirar de forma rápida con el G0, ¿sí? Eh, el formato de instrucción es este que se muestra acá, G0, X, Y, Z, en el caso de la fresa, X y Z en el caso del torno, ¿sí? O U y W también si estamos hablando de coordenadas relativas. Eh, bueno, X es la coordenada del punto destino, Y es la coordenada del punto destino y Z la coordenada del punto destino. Eso está más que claro. Eh, bueno, sí, acá dice que en la gran mayoría de los CNC este movimiento se grafica como una línea de puntos. Sí, esto es correcto. Por ahí en muchos controles numéricos van a ver que los movimientos rápidos se describen con una línea punteada. Acá tenemos en lo que es el torno, ¿sí?
Esto imagínense que es el plato y esto imagínense que es una pieza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir del punto A al punto B, ¿sí? Fíjense que acá no tengo nada de material, ¿sí? Imagínense que esto es un tocho de cilindro, ¿sí? Yo acá, del punto A al punto B, no voy a tener nada de material, o sea, va a estar al vacío. Así que este movimiento tranquilamente lo puedo realizar de forma rápida, ¿sí? Asegurándome que no haya nada que se interponga, lo puedo realizar de forma rápida. Bueno, acá, como les decía, la forma de, de escribirlo es esta, G00 o G0, el punto X y en el caso del torno el punto Z, ¿sí? Las coordenadas. Entonces, acá está, si yo quiero ir del punto A al B de forma rápida, no tengo material en medio, puedo hacerlo con un G0, ¿sí? A ver, otro ejemplo. Déjenme ver. Espera, tengo el zoom. Ahí está, no me dejaba pasar la página. Bueno, esto es en G1. Acá, por ejemplo. A ver. Perdón, ahí está. Fíjense, en el caso de la fresa, yo quiero ir del punto A al punto B, ¿sí? Lo quiero hacer sin mecanizar, no voy a mecanizar nada, ¿sí? Lo quiero hacer de forma rápida. Fíjense que el material está agarrado con esos clamps, que se llama, y hay que tener en cuenta, ¿sí? Esto es importante, hay que tener en cuenta que cuando digo que vaya del punto A al punto B, le digo a la fresa o al torno que vaya del punto A al punto B, siempre lo va a hacer de la forma, o sea, de una forma que nosotros no podemos intuir, ¿sí? Acá dice que la trayectoria ideal sería un vector que vaya del punto A al punto B, así derecho. Pero los ejes pueden describir, dice, un recorrido combinado, pudiendo producir colisiones. ¿No? Es esto lo que pasa por ahí. Si la máquina se le antoja que vaya así y después así, en vez de así como sería lo ideal. Que eso es algo que nosotros no sabemos, cómo va a ser el recorrido de la máquina. Por lo general siempre va a ser así, pero bueno, no lo sabemos. Me puede producir colisiones. Entonces, para esto, antes que nada, que eso es algo que lo tenemos que tomar en práctica o sea, tomarlo como básico, digamos, como regla de seguridad número 1. Siempre en el caso de la fresadora, después de realizar un mecanizado y antes de movernos de forma rápida de un punto a otro, o por más que hayamos terminado el programa y terminamos el mecanizado, levantar el eje Z a una posición segura, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Yo estoy acá en el punto A al ras del material, ¿sí? O sea que los clamps lo tengo más arriba. Si yo digo que terminé de mecanizar y digo que vaya del punto A al punto B, sí me puede pasar esto. Ahora, distinto sería si yo estoy acá en el punto A y primero le digo que a la máquina que levante en el eje Z, no sé, 10, 15 milímetros, ¿sí? Y después de eso vaya hasta el punto B, ¿sí? O sea que haya un punto, o sea que este sea el punto C y que haya un punto B acá en Z15, por ejemplo. Eso ahí nos aseguramos de no tener ninguna colisión. A ver, acá ya pasamos al juego. ¿Sí? Eso es importante, espero que haya quedado claro. En el torno, lo mismo, cuando terminamos de realizar un mecanizado, retiramos en el eje X, ¿sí? Tantos milímetros como para asegurarnos que me alejo del material y después el próximo movimiento no voy a tener colisiones. Una vez que tengo más cancheros y demás, bueno, vamos a ir
como entrando un poquito más en detalle en si es conveniente alejarnos, si no, cuánto me alejo, cuánto no. Pero para arrancar, siempre, para estar seguros, vamos a alejarnos una distancia determinada. Bien, eso sería el G0, ¿sí? Entonces, en resumen, es un movimiento de interpolación lineal, ¿sí? Con un avance rápido, ¿sí? Ahora bien, pasemos al comando G01 o al comando G1. Es la interpolación lineal con avance programado, como les había dicho yo, y con este comando se obtienen movimientos rectilíneos con cualquier ángulo, ¿sí? Definiendo a través de coordenadas con un avance f predeterminado por el programador, ¿sí? Este avance f, yo después los voy a, más adelante en la próxima clase, les voy a mostrar cómo calcular ese avance f, ¿sí? Este avance f viene determinado, bueno, por el diámetro de la herramienta, por la cantidad de filos, por algunos parámetros más, podemos determinar el avance programado f. Con la práctica, cuando estemos cancheros, lo podemos calcular a ojo. A ver, si me preguntás a mí, ¿vos calculás en tu trabajo el avance F? No, yo lo calculo a ojo, sinceramente. El F y el S, nada, lo calculo a ojo. También, a ver, en mi laburo no utilizo fresas demasiado costosas. Si vos me decís que tenés que comprar una fresa o utilizar una fresa costosísima, carísima, y bueno, ahí sí, tal vez es recomendable calcular el avance F y las revoluciones para poder darle una vida útil mayor a la herramienta, ¿no? Pero bueno, eso nada, se ve con la práctica. Bueno, ¿y cómo es el formato del G01? Se escribe así, G01, la coordenada de X, la coordenada de Y, la coordenada de Z, la coordenada de F y la coordenada de S, que vendría a ser la S es la revolución del husillo, ¿sí? Tanto la fresa como del torno, la revolución del husillo. En el torno, recuerden, tengo las coordenadas X y Z solamente, son dos ejes, en la fresa son tres. Bien. Y acá tenemos un ejemplo en lo que es fresa, ¿sí? Un ejemplo que está bueno porque acá vamos a combinar, ¿se acuerdan lo que eran los puntos característicos? Así que vamos a ver si se acuerdan un poco de eso, ¿sí? Tenemos esta trayectoria, ¿sí? Yo quiero que mi herramienta describa esta trayectoria, ¿sí? Fíjense, acá tengo el punto A, que es igual al punto 0, A igual a W, B, C, D, E, F, G, H, I. Bien, este es el eje X, ¿sí? Y este es el eje Y, ¿sí? Entonces, bien, yo voy a estar parado acá en el punto 0, 0, ¿sí? Yo quiero ir hasta el punto B, ¿sí? Quiero ir al punto B a una velocidad de F200. Fíjense que acá dice a una velocidad de F200 y a un giro de husillo de S800, ¿sí? Entonces, lo vamos a programar en coordenadas absolutas, ¿sí? O sea, todas las coordenadas, todos los puntos van a estar referidos al 0 de acá de la pieza. Entonces, el punto B de X, ¿cuánto vale? Acá me indica 30. ¿Y de Y cuánto vale? Fíjense que está a la misma altura del 0 de Y, ¿sí? Entonces, el punto B vale 30 de X y 0 de Y. Entonces, voy a escribir G1, ¿sí? O G01. Este G90, a ver, si quieren ahora, obviémoslo, más adelante les explico lo que es, pero para que tengan una idea, acá el G90 le estoy aclarando a la máquina que voy a trabajar en coordenadas absolutas, ¿sí? Si pondría G91 le estaría indicando que voy a trabajar en coordenadas relativas, pero bueno,
El G90 es para coordenadas absolutas. Entonces, ¿cómo es la línea del código G para decirle a la máquina que vaya del punto A al punto B? Sería así. G1, ¿sí? Le estoy indicando que vaya en un avance, o sea, que describa un movimiento lineal, ¿sí? Con un avance programado, F. Entonces, G1, G90, acá le estoy indicando que la coordenada que le voy a meter es una coordenada absoluta. Y acá le pongo la coordenada, las coordenadas del punto B. X30 y 0. Bueno, y en este caso Z no lo pongo porque es 0. Le indico que vaya a una velocidad de 200 milímetros por minuto y a un giro bolsillo de S800. ¿Sí? Ahora estoy acá parado en el punto B. Ahora quiero ir al punto C. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a decirle a la máquina que vaya hasta el punto C? De esta forma. G1, G90. Fíjense que el punto C es de X50 y de Y10. X50, Y10, F200, S800. Ahora quiero ir al punto D. ¿Sí? Entonces, como le indico a la máquina, ahora la fresa está acá. Supongamos que está en la fresa, está acá. Quiero ir al punto D. Como le indico a la máquina que quiero ir, o sea, que vaya al punto D. Bien, le digo que me describa un movimiento lineal, ¿sí? Con un avance programado, F, hasta el punto D. El punto D es de X50 y de Y es 35, porque es 40 menos estos 5, 35. ¿Sí? Así que X50 y 35, F200, S800. Ahora quiero ir del punto D al punto E, pero quiero ir del punto D al punto E a una velocidad de 180 milímetros por minuto. ¿Sí? Quiero que lo haga un poquito más despacio. Entonces, ¿cómo voy a meter ese comando? Ese comando va a ser G1, le estoy diciendo que sea un movimiento lineal, G90, estoy diciendo que la coordenada que le voy a poner es una coordenada absoluta, y le describo el punto E. El punto E es 50 menos 5 de X, es 45 de X, y de Y es 40. ¿Sí? F180 y S800. Perdón, acá. F180, S800. ¿Sí? Y así con los demás puntos. Lo pueden corroborar. Así con los demás puntos. Bien. Fíjense que acá, ¿ustedes se acuerdan? La clase pasada, las anteriores, no me acuerdo, la pasada fue en el video pasado que yo les dije de los comandos modales y no modales, que a veces no era necesario, los comandos modales más que nada me servían para que si yo a ver, un comando modal, recuerdan, era cuando ese comando permanecía en la memoria. Una vez que lo ingresaba, permanecía en la memoria y no era necesario repetirlo o volverlo a escribir en la siguiente línea. Eso era un comando modal. Bueno, recuerdan que yo les había dicho que, por ejemplo, el G00, el G01, el G90, el X, el Y, el Z, el F, el S, eran comandos modales que si no cambiaban de valor, podían no escribirse nuevamente. Bueno, fíjense que este sería la forma de escribir el código de forma larga. Fíjense, miren. Formato reducido. Miren lo que queda del código si aplicamos lo que es comandos modales. Miren, se eliminan los comandos modales que se repitan. ¿Sí? En la primera línea, obviamente, la primera línea va a quedar todo. Arriba no había nada, así que G1, G90, X0, Y0, F200, S800. Ahora fíjense en la segunda línea. El G1 es modal y no cambia de valor. Entonces no es necesario volverlo a poner. El G90 es modal y no cambia de valor, o sea que no es necesario ponerlo. El X, fíjense, es modal, pero en esta línea X vale 0 y en la siguiente va a valer 30. Entonces me cambia de valor, entonces lo tengo que volver a escribir. Le pongo X30.
El I, fíjense que acá es I0 y en la segunda línea también es I0. Entonces, como I es modal, no es necesario volverlo a poner. La letra es igual y el valor de la letra es igual. Entonces, no es necesario ponerlo. El F200 es igual en la segunda línea que en la primera y el S800 es igual en la segunda línea que en la primera. Entonces, F y S también son modales, no es necesario que los vuelva a poner. Me quedan poquitos segundos. Corroboren las líneas siguientes, fíjense que eliminan todos los comandos modales. Espero que se haya entendido, vamos a ir profundizando y acá, como se ve acá, en la próxima video vamos a empezar a ver lo que es interpolación circular, G02 y G03. Ahora les mando un mensajito y bueno, espero que tengan una buena semana. Un abrazo.